este video explicaremos la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una herramienta matemática que nos facilita considerablemente en la resolución de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Es muy sencillo, puede ser expresada de esta forma, siendo así este método se transforma una función de tiempo a una función compleja. Especialmente eliminable la variable independiente, que es a las ecuaciones diferenciales, que es generalmente la función, generalmente el tiempo, sustituyéndole en su lugar el operador s, como vemos aquí, que es una cantidad compleja, es decir, contiene términos real o imaginarios. La fórmula de Laplace la denominamos como L, siendo una función sobre dt igual a la integral de 0 a infinito, siendo f de t por Euler elevado a la menos st por dt. ¿Por qué tenemos los límites de integración infinita? Esto es una integral impropia, porque el límite superior es el infinito, que trabaja por un límite, pero nosotros no vamos a trabajar como límite, sino lo vamos a trabajar como esta, ya conocida. Bueno, el dt va en números reales, siendo de t mayor que 0, ya que t menor que 0 en la transformación de Laplace no está definida aún. F de t no está todavía con eso. Esta es una integral tabulada, lo que significa que ya está la función transformada en Laplace. Ya a continuación le mostraremos la tabla. Como vemos en la tabla, en las columnas izquierdas están las funciones, y en la columna las funciones más comunes, y en la columna derecha está su correspondencia de transformada a Laplace. Como podemos ver aquí, de t elevado a la n, donde n son los números reales comenzando desde 1 y 2, donde n es elevado a la potencia sobre s elevado a la n más 1. Mediante estas funciones vemos su transformación en Laplace, donde podemos aplicarlas y resolver esta integral. No obstante, es muy rara vez donde se aplica la integral que vi en la tabla anterior. Vamos a dar un ejemplo donde f de t es igual a t al cuadrado, donde la vamos a transformar en Laplace, donde L denominada de t a la 2, viendo como vimos en la tabla anterior, donde t a la n elevado a la n es igual a n factorial sobre Sn más 1, siendo así donde podemos ver que 2 es n, entonces sería 2 factorial sobre S de 2 más 1, igual que a 2 factorial, que es igual a 2 por 1, es igual a S, 2 más 1 da 3, igual sería 2 sobre S elevado a la 3. Esta sería nuestra función f de s transformada a Laplace, de t al cuadrado, que sería 2 sobre s a la 3. Así se utilizó en la tabla del ejemplo muy básicamente. Veremos las propiedades de Laplace. La primera es el producto por una constante, donde Laplace sobre una constante a por f de t, donde a es nuestra constante, que da lo mismo que la constante por la transformada de Laplace por la función. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a ver la transformada de Laplace de 7 por el seno de 8t. Según la propiedad, vemos un producto de una constante. Sería 7, es la constante, por nuestra función, que sería nuestro seno ft. Aplicamos la propiedad, sería 7 por la transformada de Laplace, que sería de seno por 8,3. Vamos a mirar la transformada de esta.
nos vamos a la tabla para mirar la propiedad donde hay un seno, que sería este, que sería esta. Entonces, donde podemos ver seno de 8t es igual a 8 sobre s al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces sería igual 8 sobre s más 64. Entonces sería acá la transformada de Laplace de seno de 8t es igual seno de 8t es igual 8 sobre s elevado más 64. Entonces nos quedó como seno 8t igual a 8, da transformada en Laplace 8 sobre s al cuadrado más 64. Lo reemplazamos aquí, entonces nos daría 7 por 8 sobre s elevado más 64, que nos daría 56 sobre s al cuadrado más 64, que esta sería nuestra ecuación, denominando la propiedad producto constante. La otra propiedad, que es la linealidad. Si tenemos una función f de t y otra función g de t, tenemos dos constantes a y b. Esta primera nos dice que la transformada de Laplace de una constante de f de t más o menos de b sobre la otra función sería igual a la transformada de Laplace de la primer término de a constante por f de t más o menos sobre la otra Laplace de b por g de t. Donde podemos ver la propiedad anterior aplicando la propiedad de constante, podemos sacar la constante sobre el Laplace, la transformada de Laplace de f de t más menos sobre la otra constante, donde la transformada de L sobre gt. Ya seguiríamos con el ejemplo. Seguimos con el ejemplo, nos dan la transformada de Laplace sobre 3 por t a la 2 menos 9 a la t. Como vimos anteriormente, entonces vamos a sacar con la propiedad de constante, vamos a sacar el 3 sobre la transformada de t a la 2, donde vimos en la tabla que la transformada de t a la 2 nos daría, muy sencillo, que sería 3 por 2 por factorial sobre s sobre 2 más 1, que nos daría de una, sería sobre 6 sobre s a la 3. Eso sería ya la transformada de Laplace de 3 a la sobre t al cuadrado. Ya seguimos con la 9t, sacamos la constante de 9 sobre la transformada de Laplace de t, siguiendo lo mismo, sería 9 sobre 1 por la factorial sobre s más de 1 sobre s de 1 más 1 sería igual a 9 sobre s cuadrado. Ya pasando y lo reemplazamos como es, entonces tenemos de 6 sobre s sobre 6 sobre s al cubo menos 9 sobre s al cuadrado. Así es de sencillo ya con esta propiedad. Seguimos con la tercera propiedad, que es la propiedad de traslación, donde tenemos f de t y su transformada en Laplace sería f de s, donde viene siendo f de t. Listo. ¿Qué nos dice la propiedad de traslación? Donde la transformada de Laplace es a de a elevada a la a a la t, donde a sigue siendo números reales positivos, donde viene la función de f de t igual a f por s menos a.
siendo f como la transformada de Laplace. Seguimos con el ejemplo. Entonces, tenemos una función de t igual a Aulet de 2 elevada a la 2t de seno a la 3 por t. Entonces la vamos a calcular por la propiedad de traslación. Como entonces la Aulet sobre, entonces es la transformada de Laplace sobre Aulet de 2t por seno de 3t, listo. Entonces esta parte sería Aulet de a elevada a la t y esta sería la función de t. Listo. Seguimos como Laplace de 2 elevada a la 2 a la 3 por el seno por 3 a la t. Igual, sería f sobre s menos 2. Vimos que nuestra función, esta sería la a, vale igual. Entonces vamos a ver que nuestra transformada de seno, entonces vamos a reemplazar s. Entonces sería 3 sobre, donde vamos a reemplazar aquí, de s menos 2 sobre 2 más 9. Y así, esta sería nuestra transformada de esa sobre nuestra función. Así fácil, lo único que hacemos, aplicamos la propiedad y también aplicamos lo de las tablas. Continuando, sigue nuestra propiedad de la derivada. Entonces, siguiente, tenemos una función igual. Entonces, igual, tenemos la función f de t y nuestra transformada de Laplace, que sería igual a s sobre la transformada de f sobre t. Listo. ¿Qué nos dice nuestra propiedad? Dice que la transformada sobre t por la función f de t igual es menos la transformada función sobre s, la derivada de s. Listo. Entonces ya sería la aplicación y esa sería nuestra última propiedad. Como vimos ya, se fueron las mismas propiedades de la transformada de Laplace, pero basados en la tabla. Ya se fue más utilizando la tabla y ya que más adelante mostraremos ejemplos ya con integrales. A continuación también mostraremos métodos y aplicaciones en ingenierías y en circuitos. Viene otro ejemplo de la transformada de Laplace, pero en integrales. Una integral impropia. Entonces, bueno, entonces sería Laplace por s igual a integral 0. Sería de, como colocamos la función, sería t por doble de menos s t por dt. Siendo multiplicada se hace una integración por partes. Du es igual a t y la derivada de igual sería doble menos s t dt. Entonces sería la derivada de u sería du de t y de derivada de u es menos euler sobre s menos elevado a la s sobre t. Entonces ya hacemos nuestra integración por partes, sería integral de u de b igual es igual a u por b sobre integral de b y d. Entonces aplicamos multiplicamos esto, sería menos t exponencial menos s a la t sobre s menos el producto de la integral de v sería este y este, o sea, menos exponencial sobre menos s la t sobre s de t. Entonces este menos se hace más. Entonces 1 sobre s puede salir de la integral. Entonces quedaría menos
t de Euler menos st sobre s más u a la f. De integral de Euler menos elevado a la menos s sobre t desde t. Ya estamos así. Entonces hicimos eso prosiguiendo. Entonces el resultado sería la transformada de Laplace en dominio S. Entonces el producto sería menos t a la doble menos st sobre s. Y acá sería menos, se multiplica este resultado de la integral por 1 sobre s. Menos exponencial a la sobre menos s a la t sobre s cuadrado. Entonces ya toda esta función nos evaluamos desde límites de 0 hasta infinito. Sustituimos el límite superior, que sería el infinito. Entonces Laplace de s igual, entonces menos infinito doble menos infinito sobre s menos infinito sobre s al cuadrado. Entonces ya sería límite inferior. Entonces ya sería 0. Entonces sería en la función, que sería, aquí nos daría más 0 exponencial a la 0 sobre s. Acá más a la 0 sobre s cuadrado. Entonces así nos quería. Vamos a simplificar. Entonces, como teníamos la fórmula anterior, entonces nos quedaría así: menos infinito de s de e a la infinito. Entonces queda muy grande, entonces se cancela, tiende a 0 por ser una cantidad muy grande. Entonces sería ya menos 1 sobre s cuadrado de e sobre igual, es una infinidad muy grande siendo de denominador, entonces igual tiende a 0. Y en la otra ya sería, los otros también serían 0. Eso sería más, como ya teníamos de exponencia 0, igual, esta nos da 0. Entonces nos queda con esta w sobre s. Entonces la transformada de Laplace nos quedaría s de t es igual a 1 sobre s a la 2. Tenemos una función de Laplace, así nos queda nuestra función. Introducción. Existen muchos métodos para poder resolver alguna ecuación diferencial en los circuitos, y es posible que alguno de ellos se acomoden mejor que otros. Esto dependiendo del análisis o ciertas mentalidades que ejerza quien lo está desarrollando. Por el método de transformadas de Laplace o transformación de Laplace tiene unas ventajas tan evidentes y se basa en fundamentos matemáticos importantes que usualmente se escoge como un método para el análisis y la solución de ecuaciones. Algunas de las ventajas de este método pueden ser las operaciones son sencillas de aplicar, proporcionan una solución natural como la forzada y ayuda a encontrar y a emplear correctamente los valores iniciales y finales. Estas serían las condiciones o los límites de las soluciones por donde vamos a trabajar. Se basa en la serie de Fourier y en su transformada, que son las imprescindibles, el análisis de dominio de la frecuencia y el análisis fasorial, los cuales se emplean en los circuitos de corriente alterna, tanto que el campo de las altas potencias como el de las comunicaciones y el control. Se puede proporcionar una misma ecuación, una que pueda ser que pueda ser característica o puede ser auxiliar, para usar otros métodos de solución y ecuaciones diferenciales de método. El modo de análisis se logra a partir de varios métodos que pueden repetirse fácilmente empleando las transformadas. Esa sería la introducción
de la entrada a Laplace, la conversión de Laplace. ¿Qué definiciones puede haber? Una variable compleja o un número complejo es S igual a más JW, cuyas unidades son radianes sobre segundo. Esta variable compleja se usa para lograr ondas sinusoidales amortiguadas a partir de la ecuación de Euler, que sería f de t es igual a de Euler elevado a más st más b de Euler elevado a s a más s positivo de t, donde se ve una, una parte del tiempo que está elevado. Los tipos de transformadas de Laplace son varios, en los cuales pues encontramos funciones sencillas como la transformada de una función por impulso. También podemos encontrar la transformada de una función por paso, la transformada de una función por rampa, la integral de una función pues, normal. Tenemos transformadas de integral de una función en la transformada de Laplace, donde se aprovechan los métodos de integral por partes, como hicimos con el ejemplo anterior, y siempre se va a considerar pues un último término y las funciones que tengan ustedes que trabajar. El primer término de un resultado tiene un límite que no va a ser evidente, pues su límite siempre va a depender de un Euler elevado a un valor y va a ser siempre tirando o tendiendo a cero. Se tiene un producto cuyo primer factor tiende a cero, pero uno de los segundos factores se desconoce su límite, pues depende de las funciones específicas con las que uno trabaja. La transformada de Laplace la podemos usar en todas las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones diferenciales las aplicamos en nuestros cálculos de los circuitos eléctricos. En este caso se plantean las ecuaciones diferenciales en la forma normal y se aplican las transformadas a estas funciones. Un ejemplo sencillo es aplicándolo a las mallas de los circuitos, aplicando la definición de la transformada que nos dice que que la integral desde 0 hasta infinito positivo nos multiplica a IR más L sobre DI sobre DT más 1 sobre la constante de integración. Esto a su vez lo multiplicamos por la transformada, por la integral de menos infinito hasta t, por la corriente por dt menos el voltaje. Todo esto lo multiplicamos por Euler a la menos st. Pues tenemos el dt de la correspondiente integral. Todo esto nos da 0, es una igualdad. Obtenemos una ecuación algebraica, la cual podemos despejar la corriente. Esto nos daría igual al voltaje más la inductancia menos la corriente la corriente inversa sobre el capacitor. Y todo esto a su vez nos queda sobre la resistencia más la inductancia más 1 sobre la capacitancia. Todo esto nos habla de la bobina, de la resistencia y de los condensadores que tienen cada circuito eléctrico. Para obtener la corriente debemos hallar la transformada de Laplace o la integral inversa de la corriente, expresando los dos circuitos en el dominio de tiempo. Básicamente consiste en aplicar las transformadas de Laplace a las ecuaciones individuales de los elementos de cada circuito, como lo son las resistencias, las bobinas y los capacitores. Las que nos plantean las ecuaciones de Kirchhoff de la transformada de las funciones corriente y voltaje. Para el circuito transformado la ecuación de malla nos queda el voltaje
nos queda igual a la resistencia por la corriente más la inductancia por la corriente menos la inductancia más la corriente sobre la capacitancia más la corriente a la menos 1 sobre la capacitancia. Esto es lógico que esperemos la misma respuesta obtenida antes, en la transformada de la ecuación diferencial, pero caigamos en cuenta de la enorme ventaja que tiene el circuito transformado sobre la transformación de la ecuación diferencial. Por ejemplo, en el circuito transformado podemos aplicar todos los teoremas de circuitos que hemos estudiado para simplificar o aclarar la solución, cosa difícil de hacer en la ecuación transformada. También podemos ver en los equivalentes de la tabla de Norton, de los transformados de la inductancia y la capacitancia, para facilitar la asimilación de estos circuitos. Recuerde que la inductancia y la capacitancia son elementos duales, y por lo tanto sus circuitos transformados serán duales. También partimos de la ecuación del condensador, que es igual, el voltaje es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral desde menos infinito hasta la constante de tiempo de la corriente por tiempo de t. Transformándola, para la inductancia la ecuación dual sería: la corriente es igual a 1 sobre la inductancia por la transformada desde menos infinito hasta t por el voltaje de tiempo de t. Tenemos el método para hallar la antitransformada, la cual es aplicar directamente la definición de la transformada de Laplace, la cual nos dice que la función en términos de tiempo pues nos tiene que dar igual a 1 sobre 2pi sobre j por la integral de delta 1 menos infinito hasta la delta 2 más infinito por f por e a la s de t de s. Esconde sutilezas y dificultades que solo se superarán conociendo mucho más la naturaleza y el comportamiento de S, la variable compleja, por lo tanto no emplearemos en el momento ese método. La transformada de la tabla de transformadas es un procedimiento similar al usado en cálculo integral para hallar ciertas integrales cuando se recurre a una tabla de integrales. La función ft y fs es biunívoca, o sea que una ft corresponde a una sola fs y viceversa, por lo que el procedimiento de la tabla de transformada es válido completamente. Parece, y lo es, un recurso teóricamente pobre el de recurrir a una tabla para solucionar una integral. Por eso trataremos de dar algunas ideas sobre el cálculo directo de las antitransformadas en capítulos posteriores. Por lo que ahora nos interesa mucho más la solución del circuito e interpretación correcta de estos. Basta aplicar la transformada de Laplace como un método simplemente operacional, ya sea como hallar una integral o pues una ecuación diferencial, ya sea el caso.